Amén y amén. Una vez más, bienvenidos. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Yo quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. La palabra que hoy el Señor quiere compartir con nosotros es una palabra de definición, una palabra que abre el camino, que define el corazón para lo bueno de Dios, para el bien de Dios. Si nosotros tomamos atención a esta palabra que el Señor nos da, estaremos preparándonos nosotros y estaremos preparando a la siguiente generación para conquistar la tierra y para que sea exitosa en la misión que Dios nos ha dado. Éxodo 20:12 es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos que Dios da a su pueblo. Y esta palabra es una palabra acerca de la honra, porque el carácter de Dios es un carácter de honra. El carácter de Dios, repito, es un carácter de honra. Dios es un Dios que honra. Dios es un Dios que busca la honra de aquel que merece honra. Y en esta hora, por esa razón, y este mensaje va dedicado a todas las madres. Queremos honrarles, madres, y queremos honrar no solamente a las madres, y con esta palabra no solamente queremos motivar honra hacia las madres, sino que queremos motivar honra aún a toda autoridad, a todo padre, incluso padres de familia, la honra. Y cuando nosotros sembramos honra, cuando nosotros aprendemos el camino de la honra, realmente nos estamos preparando para la victoria, nos estamos preparando para el éxito. Éxodo 20:12. El versículo 1, Dios introduce los 10 mandamientos de esta manera. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Gloria a Dios, porque Dios por medio de Cristo Jesús nos llamó a tierra de libertad. Por lo tanto, y empieza a narrar los 10 mandamientos, nosotros vamos a ir al quinto, el versículo 12. Dice, por lo tanto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque Dios es un Dios que quiere que su pueblo aprenda este camino de libertad y este camino de bendición. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos, ok, Dios me manda a honrar. ¿Qué es honrar? Honrar significa poner en alta estima, estimar, apreciar, valorar. Honrar significa reverenciar, postrarnos en una actitud de reverencia, de estima, de aprecio. ¿Por qué Dios nos pide que honremos cuando sabe que la humanidad cayó y que todos crecemos en un ambiente caído? Y muchas personas iban a crecer en hogares donde los padres iban a fallar, donde los padres iban a fallar no solamente en hacer las cosas, sino en ser lo que Dios les ha pedido que sean, lo que Dios demanda de los padres. ¿Cómo es que Dios nos pide que honremos a padres y madres sabiendo que esos hombres y mujeres son imperfectos, que todos como humanos somos imperfectos y que todos nos equivocamos y que todos muchas veces, incluso voluntariamente, pecamos atrozmente contra el Señor? ¿Cómo es que yo voy a honrar a un padre que me abandonó? ¿Cómo es que yo voy a honrar a una madre que no estuvo presente? Es la pregunta que muchos se podrían hacer. ¿Cómo yo voy a honrar a este padre que me dañó, que quizás abusó probablemente de mí? ¿Cómo yo voy a honrar? ¿Acaso Dios no sabe eso, que la humanidad cayó y que íbamos a tener padres caídos? ¿Por qué Dios nos manda a honrarlos? Muchos hijos sufren por causa de padres que estuvieron ausentes o padres que vivieron en constante pelea entre esposos, padres que mostraron adicciones, otros padres que mostraron hábitos pecaminosos. ¿Aún así Dios ordena que honremos a nuestros padres? ¿Por qué Dios puso este mandamiento en su lista de las 10 palabras principales? Este es el top 10 de Dios, los 10 mandamientos, las 10 palabras principales del carácter de Dios y que Dios espera del carácter de su pueblo. ¿Por qué Dios puso la honra en estas 10 palabras? Porque Dios desea que vivamos el principio de honra cuando aún somos jóvenes. Dios desea que mientras somos niños, que mientras somos pequeños, mientras estamos todavía bajo el cuidado de nuestros padres, aprendamos a honrar. Cuando estamos creciendo,
¿Por qué? Porque las consecuencias de deshonrar a la autoridad se hacen más y más severas a medida que vamos creciendo, a medida que envejecemos. Un niño que no ha aprendido a honrar desde pequeño, ese niño conforme va creciendo, su vida va a experimentar un fracaso, va a experimentar consecuencias por causa de esa deshonra, por causa de que no aprendió el camino de la honra. Y lo vamos a ir explicando cuál es el pensamiento de Dios detrás de esto. ¿Por qué Dios pide que hijos aprendan a honrar a sus padres? ¿Qué efecto tiene eso en nuestras vidas? Es fundamental y es imperativo entender el principio de honra para vivir una vida de gozo y realización. Yo quiero que tenga en cuenta este primer principio acerca de la honra. La honra prepara el corazón para creer y confiar en Dios. La honra prepara el corazón para creer y confiar en Dios. Es tremendo esto lo que estamos diciendo. Es la palabra del Señor. La honra prepara el corazón para la confianza en Dios. Si tú no honras, se te va a hacer difícil poder creer en Dios. Repito, si tú no has aprendido el camino de la honra, mañana será complicado que puedas creer en Dios y en su palabra. ¿Qué tiene que ver la honra a los padres con confiar en Dios? No solamente en Éxodo 20:12 se habla este mandamiento. Deuteronomio 5:16 lo expande un poco más este mismo mandamiento. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que te estoy dando, la tierra prometida. La pregunta es, ¿dónde está la conexión entre lo uno y lo otro? ¿Por qué razón honrar a mis padres va a hacer que me vaya bien en la tierra que Dios me da? Que yo vea el bien y que mis días sean prolongados. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Dónde está esa conexión? Este pueblo está saliendo de la esclavitud. Ellos están yendo hacia la tierra prometida. La mayoría de estas personas que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. ¿Sabías tú? Salió un gran pueblo de Egipto, pero toda esa generación mayores a 20 años nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Salieron de Egipto, pero todos los mayores de 20 años murieron en el desierto durante esos 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Estuvieron 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Ellos estuvieron 40 años en el desierto, murieron en el desierto. Solo dos hombres mayores de 20 años entraron, que fueron Josué y Caleb. Ellos dos sí entraron por su espíritu superior. Pero el resto de los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Cuál es la conexión entonces? ¿Qué nos enseña esto al respecto de la honra? Dios les dice: honra a tu padre y a tu madre. Aprende este principio de honra que la primera generación de personas no pudieron aprender. Ellos no honraron al Señor, no honraron su palabra. Esta generación quedó postrada en el desierto porque no pudieron honrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el camino de honra en sus corazones. ¿Lo estás viendo? Por causa de que ellos no conocían la honra, esta generación quedó postrada en el desierto. Dios está diciéndoles: quiero que aprendan a honrar a una edad temprana, porque yo soy tu autoridad. Tus padres me representan a mí, pero si tú no los honras a ellos, tampoco me vas a honrar a mí. Esto explica por qué muchos hijos cuando crecen, cuando maduran físicamente, ellos no pueden rendirse a Dios. ¿Por qué para muchos adultos hoy en día se les dificulta poder rendirse a Dios? Porque de pequeños no aprendieron el camino de la honra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Padres,
Enseñen a sus hijos a honrarlos. Enseñen a sus hijos el camino de la honra desde pequeños, porque cuando ustedes los preparan a ellos para honrar a sus padres terrenales, ellos están haciendo en su corazón un camino para que ellos más tarde me honren a mí y me honren a mi palabra. Si un hijo deshonra a su padre a temprana edad, ese hijo, cuando crezca, difícilmente, a menos por un milagro de Dios, ese hijo no escuchará y no se rendirá a la voz del Señor. ¿Podemos ver la conexión entonces ahora con la honra? De la honra con el bien de las próximas generaciones en la tierra que el Señor nos entrega. Estas personas no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no tenían el camino de honra en sus corazones. Por lo tanto, no podían honrar a Dios. La honra te entrena a confiar en Dios. La honra es un entrenamiento para los niños. La honra es un entrenamiento para los jóvenes, para que ellos mañana honren a Dios. La honra entrena el corazón para activar la fe. Y esa generación adulta no entró porque ellos no supieron honrar. Y su corazón se llenó de incredulidad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el efecto? Su corazón se llenó de incredulidad. Yo doy gracias a Dios. No crecí en el hogar perfecto, pero doy gracias a Dios por dos padres determinados en enseñarnos el camino de la honra. Yo recuerdo que cuando se reunían las familias de mis tíos, mis tías, yo escuchaba cómo muchas veces mi mamá se refería a sus hermanas, a sus hermanos, y cómo mi papá se refería a sus hermanos. Y entre hermanos, obviamente, hay la confianza, ¿no? Para llamarle por el nombre. Por ejemplo, yo tengo una tía que se llama Marcela, entonces mi mamá le dice Marcela. Y cuando éramos chiquitos, yo me acuerdo, el niño muchas veces está viendo todo y escucha todo. Entonces, cuando yo me quería referir después a mi tía Marcela, como yo escuchaba que mi mamá le decía Marcela, yo también le decía a Marcela, dile. Y me recuerdo que muchas veces me gané una bofetada en la boca. ¿Por qué razón? Porque ella no es Marcela para ti. Ella es mi tía Marcela, tu tía Marcela. Esa corrección a tiempo, esa enseñanza del camino de honra, determina muchísimo el corazón de un niño que entiende que hay diferencias. Cuando yo honro es porque yo entiendo que hay diferencias. Y que aunque yo escuche a mi mamá decirle a su hermana por su nombre, yo, como niño, yo no puedo hacer lo mismo. Algo que también tengo muy presente, grabado en mi corazón, es que nunca nos enseñaron a tutearles a ellos como padres. Y decirles, tú papá o tú mamá, jamás. Hay donde nosotros los tuteemos. Ellos nos enseñaron, hay diferencia. Y yo sé que aquí en nuestra cultura es muy común que los niños le digan a los padres tú y los tuteen. Ok, tengamos mucho cuidado con eso. Podemos aprovechar esa oportunidad para enseñarles honra y enseñarles a diferenciar. Porque cuando nosotros entrenamos a nuestros niños a honrar desde pequeños, recuerden, cuando ellos crezcan, van a ver las diferencias. Dios es el Señor, yo soy su creación. Por lo tanto, yo le debo honra al Señor. Entonces es muy importante, papás, mamás que me escuchan hoy, y todo aquel que va a ser padre, jóvenes incluso, aún no es tarde para que ustedes lo aprendan. Tenemos que aprender honra. Cuando el hijo se refiere al padre, no se está refiriendo a un perro o a un animal, o a un igual que yo. Es tu papá, es tu mamá, y le debes respeto. Los padres pueden tutear al hijo, pero los hijos no. Y no hay nada malo en crear esa diferencia. ¿Por qué? Porque es enseñarles el camino de la honra. ¿Qué es honra? Estimar en alto, es apreciar, es llevar a un nivel de reverencia. Cuando nosotros aprendemos a honrar a las personas que Dios pone como nuestra autoridad, nosotros hacemos un camino poderoso para que Dios se muestre en nuestras vidas, para que podamos honrar a Dios. ¿Quieres saber qué pasó con esta generación que salió de Israel? Porque no tenían el camino de honra, su corazón se llenó de incredulidad. Salmo 78, versículo 8.
Versículo 7, Salmo 78, versículo 7. Dios les dio sus leyes a Israel para que ellos pusieran su confianza en Dios. Dios les dio sus leyes a Israel para que ellos pongan su confianza en Dios. ¿Por qué Dios nos dio sus mandamientos? Para que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Mucha gente dice, ¿para qué me sirve la ley de Dios? La ley de Dios sirve para mucho. Sirve no para salvación, no para creerme más que nadie. Sirve para que dentro de mi corazón yo haga caminos para que yo pueda confiar en el Señor. Ese es el propósito de la ley de Dios. La ley de Dios tampoco es para evaluar a la gente. La ley de Dios es para evaluar mi corazón. Y Dios dice, Dios les dio sus leyes a Israel para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres. Mira, como sus padres, esos padres que no pudieron entrar. Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón, que no hizo recto su corazón con el camino de la honra y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó con esta generación? La generación porfiada y rebelde, porque no tenía el camino de la honra, no pudieron entrar a conquistar su tierra prometida. Hoy muchos hijos ya crecidos, adultos, pierden su destino por causa de que no aprendieron el camino de la honra siendo pequeños. ¿Cuánto bien le hacemos a nuestros hijos? ¿Cuánto bien le hacemos a nuestros jóvenes? Enseñarles a diferenciar, enseñarles a honrar. Los estamos preparando para que les vaya bien en la tierra que el Señor les da. Hebreos 3:19 dice, vemos pues que ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Deshonra causa incredulidad. Muchos dicen, pero yo no. Y ya, si yo no lo honro, si lo deshonro, no pasa nada. Igual mi relación es con Dios. No, no, no. Cuando tú deshonras, tu corazón se endurece. Y entonces la incredulidad no permite espacio en tu corazón para que Dios opere y actúe. Pero cuando hacemos un camino de honra, eso es poderoso. Tu corazón se ensancha para Dios. Es por eso que el título, que creo que me olvidé de mencionar del mensaje, es la honra haciendo el espacio en el corazón. Porque la honra no se trata de simplemente de que la otra persona sea bendecida por esa honra que yo le doy. ¿Sabes dónde está el primer efecto de la honra? En mi corazón. Cuando yo honro, mi corazón se hace espacio para que Dios se manifieste. Cuando tú honras, tú haces espacio para que Dios se glorifique. No honra, no hay espacio para Dios en tu corazón, no ves la gloria de Dios. No ves el poder de Dios. Podrás ser salvo probablemente. Tienes la salvación de Cristo porque la salvación es por fe. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero déjame decirte, tú no conoces el camino de la honra. Tu corazón se achica. Yo doy gracias a Dios porque mientras más aplico este principio de vida, puedo ver más espacio de Dios, más espacio para Dios haciendo en el corazón. La honra entra en el corazón para confiar en Dios. El corazón, enseñado a la deshonra, produce incredulidad al obrar de Dios. ¿Quieres saber algo? Jesús no pudo hacer milagros en los pueblos donde Él no fue honrado. Es automático. Dios no encuentra un espacio donde Él es honrado, no se ven los milagros y las señales de Dios. Porque hoy en día muchos dicen, no se ven los milagros que hacía Jesús. Aquí está la explicación. Muchas veces no vemos milagros, señales, porque no hay un camino de honra. Esto es lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 1. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo. Y sus discípulos le siguieron. ¿A dónde llegó Jesús? Llegó a su pueblo. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban. Pero ese asombro era un asombro en un mal sentido. La palabra original es un asombro despectivo, es un asombro
negativo. Y decían ellos, cuando vieron que Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga, el chiquito Jesús, el que ellos habían visto crecer. Jesús llega a su pueblo y Jesús empieza a enseñar en la sinagoga. Y mira lo que ellos decían. ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que hace con sus manos? No le honraron a Jesús. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Oye, pero si nosotros conocemos a este muchacho, nosotros lo vimos crecer. Este muchachito, es el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y dice, y se escandalizaban a causa de él. Se escandalizaban, tropezaban por causa de Jesús. Y Jesús les dijo, versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En su propia tierra, el profeta no tiene honra. Y entre sus parientes y en su casa, en su mismo pueblo natal o pueblo de crianza, entre su misma familia, entre la gente que lo había visto y lo había visto día a día, Jesús no fue honrado. Y Jesús no pudo hacer milagros. Mira lo que dice. Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales ellos no le honraron. Sobre los cuales puso sus manos. Y verso 6, mira, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba sorprendido de la incredulidad. Deshonra, incredulidad. Tú dices, ¿cómo quisiera, Señor Dios, poder creer de una manera más firme, más estable? Porque hay mucha inestabilidad en mi corazón. Este mensaje podría ser una respuesta de Dios por causa de que no hay un camino de honra en el corazón. Y cuando nosotros no honramos, entonces la incredulidad se apodera. La incredulidad engrosa el corazón, espiritualmente hablando, para que el corazón no pueda operar en fe. ¿Qué condujo a este pueblo a la incredulidad? La deshonra. No lo honraron. Pero yo quiero decirte, la honra abre el camino a la confianza. La honra abre el camino a la fe. Deshonra, incredulidad. Honra, tu corazón se ensancha para creer, para confiar, para activar la fe de Cristo. Hay una frase natural, hay una realidad natural en el mundo. Esta realidad natural se expresa en esta frase que dice, la familiaridad engendra desprecio. Familiaridad viene de la palabra familia. ¿Qué pasa con la familia? Los conocemos. Los hemos visto en sus peores fachas. Los conocemos muy bien. Los hemos visto enojados. Los hemos visto decir cosas que no debían haber dicho. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú no tratas tu corazón, en tu corazón se genera un desprecio hacia esos familiares. ¿Por qué? Por causa de la familiaridad. Pero déjame decirte, la familiaridad engendra desprecio. Esa es una realidad del mundo. No debe ser una realidad entre los cristianos. Eso es lo que dijeron de Jesús. Nosotros conocemos a este individuo. Nosotros lo conocemos. ¿Y qué es lo que Jesús les está diciendo? En otras palabras, Jesús les dice, las personas no honran a las personas que deberían honrar si esas personas están en su propia familia. Jesús está declarando, esta es una realidad terrenal. Las personas no honran a las personas que deben ser honradas porque están en su propia familia. Pero entre nosotros, pueblo del Señor, no debe ser así. Yo sé, esposa, que tú conoces a ese esposo en sus altos y en sus más bajos. Esposo, yo sé que tú conoces a esa esposa, lo mejor y lo peor. Pero que ninguna de esas cosas
tengan cabida en tu corazón y tú deseches toda mentira del sistema, toda mentira de este mundo que te lleve a despreciarlo. Hónralo. Porque honramos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, honramos porque no vemos según la carne, de ahora en adelante vemos según el amor de Dios. Y ya sabemos y vemos, estamos viendo cuáles son las bendiciones de esta honra. Eso es lo que sucede en el sistema. El sistema de este mundo eliminó la honra hace mucho tiempo. El mundo no honra. No honra en el corazón. Muchas veces la honra es una honra de labios. Pero el sistema de este mundo eliminó la honra hace mucho tiempo. Por eso yo soy muy enfático. Cuando tenemos estas fechas gloriosas en el calendario, ¿por qué no celebrarlos? Si aún tenemos en este sistema ciertos hitos, ciertos monumentos que nos recuerdan de lo que es importante en la vida y en la tierra que el Señor nos ha dado. Y por eso hoy celebramos a las madres. En otros países se celebra en otras fechas del calendario, pero lo hacemos nosotros en este día. ¿Por qué? Porque es una misericordia de Dios poder recordar que aún existe honra en medio nuestro. Y que por supuesto no honramos solamente un día del calendario, pero toda oportunidad que tengamos la vamos a aprovechar para honrar. Porque la honra prepara el corazón para creer en Dios. La honra prepara el corazón para que toda incredulidad se disipe y tu corazón se ensanche para confiar en Dios. El centurión romano vino a Jesús diciéndole que sanara a su criado. Jesús le dijo, viene el centurión y le dice a Jesús, mi criado está enfermo. Jesús le dice, yo puedo ir a tu casa, llévame a tu casa. Pero él le contestó, tú no necesitas venir a mi casa, Jesús, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Tengo autoridades sobre mí y tengo siervos para los cuales yo soy autoridad. Yo les digo, vayan, y ellos van. Por eso tú solo necesitas dar la palabra, Jesús. Tú solo necesitas dar la palabra. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No he encontrado fe tan grande en Israel, ni siquiera en Israel. Él es un romano. La pregunta que debemos hacernos, ¿cómo es que él pudo confiar? ¿Cómo es que este romano pudo confiar en Jesús? Porque el centurión romano entendía muy bien el principio de autoridad. Honrar es dar honor a aquellos que están en autoridad. ¿Qué es honrar? Dar honor a aquellos que están en autoridad. La razón por la que esta generación, escúchame, ¿por qué esta generación es la más incrédula de todos los tiempos? Es porque esta generación perdió el principio de la honra. Y muchas veces estamos con autoridades y pensamos que son como el perro y el gato. Doy gracias a Dios, porque cada vez que nosotros pensábamos como niños, hablando de tal y de mí, que un adulto era común o igual a nosotros, teníamos corrección. Se nos enseñó el camino de la honra. Pero esta generación ha perdido el camino de la honra. Pensamos que la autoridad es igual a nosotros. Dios quiere que por medio de este mandamiento aprendas a honrar a tu padre y a tu madre para que mañana puedas honrar todas las demás autoridades que Dios trae. ¿Por qué Dios dice a los niños que los niños tienen que honrar a sus padres? Porque mañana en su vida vendrán otras autoridades. Y si ellos aprendieron a honrar a sus padres, ellos van a honrar todas las demás autoridades que Dios traiga en sus vidas. Pero la rebelión termina hundiendo al hombre en la desgracia de su iniquidad. Salmo 106 dice, muchas veces Dios los libró. Salmo 106, 43. Pero ¿qué pasó con esa generación? Sin embargo, fueron rebeldes a su consejo. Date cuenta, rebeldía, deshonra. La rebeldía, la deshonra, prepara el camino. ¿Para qué? Para la iniquidad. Fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Iniquidad, la perversidad. Muchos jóvenes ya de adultos terminan hundiéndose en cosas perversas y malvadas. ¿Por qué razón?
porque no aprendieron el camino de la honra. La deshonra termina hundiendo a los hombres en iniquidad. No es de sorprenderse que un niño que deshonra a sus padres tome un camino de maldad. Papá y mamá, no aplaudas ningún acto de deshonra de tu niño. Ningún acto de rebeldía, ni malas palabras. Muchos niños botan los juguetes al suelo a modo de berrinche. Cuando tú toleras esas cosas, estás tolerando la deshonra en el corazón de tu hijo y lo estás preparando para un camino de iniquidad. Cuando un niño hace berrinche y en rebeldía y en deshonra, no permitas eso. Yo he visto muchas veces cómo muchos padres aplauden cuando un niño chiquito está creciendo y empieza a hacer sus rebeldías o decir malas palabras. Ten cuidado. Si tú lo permites, si tú lo aplaudes, o si tú eres indiferente a la deshonra que él está cometiendo, tú lo estás preparando a ese niño para la iniquidad. Cuando sembramos la enseñanza de la honra en el corazón de las generaciones que se levantan, estamos, escúchame, preparándolos para escuchar la voz de Dios. Cuando tú siembras honra en el corazón de la generación que se está levantando, tú estás preparando esa generación para que escuche la voz de Dios. La honra prepara el corazón para creer a Dios y para ver su obrar. La honra es el antídoto contra la incredulidad. La honra. Si yo honro, entonces de ese canal yo voy a recibir milagros poderosos de Dios. Aleluya. Doy gracias a Dios por esta revelación de su palabra. Maravilloso es Dios. Segundo principio de la honra. La honra nos prepara para experimentar todo el bien de Dios. La honra te prepara para experimentar. Ya te pertenece, pero no todos experimentan el bien de Dios. Pero cuando tú honras, la honra te prepara para experimentar todo el bien de Dios. Mira lo que dice Efesios 6, versículo 1. Ya leímos versículos del Antiguo Testamento que llaman a honrar a los padres, que ordena a los hijos honrar a sus padres. Ahora mira lo que dice el Nuevo Testamento, Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Qué es justo? Que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, ¿para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Esto es una cita de Deuteronomio 5, el versículo que leímos hace un momento. El apóstol Pablo está citando Deuteronomio 5. A los hijos, ¿qué se les está diciendo? Obedece y honra. Obedece a tus padres y honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos órdenes? Obedecer y honrar. La obediencia es el entrenamiento. La obediencia es el entrenamiento. La obediencia de los hijos se da mientras ellos están en la casa bajo la cobertura de los padres. Pero la honra es el principio eterno que dirigirá la vida de esos hijos, incluso cuando ellos salgan a formar sus propios hogares. La obediencia, cuando enseñamos a nuestros hijos a obedecer inmediatamente, sin reparos, cuando enseñamos a esos niños a hacer como dicen las instrucciones que ellos deben hacer, entonces yo estoy preparando, entrenando a ese niño para que cuando esos niños salgan de la cobertura del hogar y ahora vayan a formar sus propios hogares, esos adultos puedan entonces llevar la honra como un principio de vida. Cuando un hijo es obediente, sus padres comienzan a darle mayor libertad, ¿verdad? Cuando un hijo es obediente, cuando un hijo honra a sus padres, honra las directrices del hogar, ¿qué es lo que pasa? Esos padres, sobre todo si esos padres conocen al Señor, esos padres saben qué libertad ir dando a los hijos. Yo soy prueba de ello. Mientras yo aún no terminaba mi entrenamiento, yo no podía tener libertad.
Y muchos hijos se preguntan, pero es que me coartan, pero es que no me dejan hacer, pero es que tú mismo muchas veces, al no honrar, al no demostrar un camino de honra y obediencia en el corazón, entonces es difícil que esos padres puedan confiar en ti. Los hijos que no maduran hay que mantenerlos al lado sujetados. Hay gente adulta que todavía tiene que aprender el principio de la honra. ¿Qué es lo que pasa con esos adultos? No son estables. Van de un lado al otro, no hay estabilidad, no hay firmeza, no hay seguridad. Van de un trabajo al otro. ¿Por qué? Porque nadie me va a decir lo que tengo que hacer, nadie me va a mandar. Esa actitud es rebelde. Y yo lo he escuchado de muchos. No, 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 pero es que a mí nadie me manda. Por lo tanto, como no quiere sujetarse, no conoce el camino de la honra, son inestables. Y no abordan, no llegan. Fíjate cuán importante es para Dios que Él nos está diciendo este mandamiento. Honra para que te vaya bien. Y así muchos adultos son inestables, van de un lugar al otro, van de un trabajo a otro. ¿Por qué? Porque no han aprendido el camino de honra en sus corazones. Gente que no se estabiliza en sus cosas, no se estabiliza en un ministerio. ¿Por qué? Porque no han aprendido el principio de la honra. Decimos que este es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Esta es la promesa. Si yo honro, yo voy a ver el bien de Dios. Si tú honras, si nuestros hijos son entrenados en la honra, ellos van a ver el bien de Dios. Cuán altos son los caminos del Señor. La honra produce el milagro en nuestros corazones de ensancharlos para ver a Dios. ¡Wow! La honra produce el milagro en nuestros corazones de ensanchar nuestros corazones para ver a Dios. Hay hijos que dicen, yo no honro a mi padre porque no se lo merece. Lo que ese hijo no entiende es que la honra no es por causa del padre, es por causa de tu corazón. Dios te pide que honre, no por causa de tu padre. Quizás él no se lo merezca, pero algo sucede en tu corazón cuando tú honras. Tu corazón se ensancha, tu corazón hace más espacio para Dios. Cuando yo honro, ocurre un ensanchamiento en mi corazón. Esto es maravilloso de la honra. Cuando yo honro, ocurre un ensanchamiento en mi corazón. Mi corazón hace espacio para experimentar más de Dios, más del bien de Dios. Nuestras generaciones van a experimentar el bien de Dios. ¿Cuántos desean experimentar el bien de Dios? Vamos a experimentar el bien de Dios. Nuestras generaciones experimentarán el bien de Dios cuando practiquemos el camino de la honra. Y yo quiero darte la mejor buena noticia que te puedo dar hoy, esta mañana. Cristo pudo honrar perfectamente. Y Cristo hoy habita en nuestros corazones. Fuimos unidos a Cristo. Por lo tanto, si para ti es difícil poder honrar, aprópiate, por favor. Es la única manera en cómo realmente vas a practicar este mandamiento. Cristo, tú eres el que honra. Cristo, honra tú a través de mí. Cristo, honra a mi esposa a través de mí. Cristo, honra a mis autoridades a través de mí. Cristo, honra a mis padres a través de mí. Cristo, hazlo tú, porque Cristo honró al Padre perfectamente. Cristo sabía honrar y esa honra se nos ha sido dada. Nosotros tenemos ese poder porque fuimos unidos a Cristo Jesús. Porque la honra ensancha el corazón. Pero cuando no se ha aprendido a honrar, ese corazón, ¿qué pasa? Estrecha. Cuando una persona no ha aprendido a honrar, el corazón de esa persona se estrecha. Se estrecha. Se estrecha su corazón para Dios. ¿Y sabes qué dice Dios? No tengo espacio. No tengo espacio. Este principio se da en las finanzas incluso.
Cuando yo aprendo a honrar a Dios con mis bienes, la bendición no es para la iglesia o para el pastor o para el ministerio que recibe mis bienes. Con mucho gozo he descubierto este principio de honra. Cuando yo doy a Dios la primera parte de los ingresos que Él me da, el diezmo, cuando yo lo honro con mis ofrendas, el milagro ocurre en mi corazón. El ensanchamiento ocurre en mi corazón. Mi corazón se ensancha para ver más a Dios. Yo lo compruebo y lo he visto cada vez más. Cada vez que honro al Señor, cada vez que hago esto con deleite y con gozo, darle la primera parte de mis bienes al Señor, honrar al Señor con mis bienes. Bueno, con los bienes de Él, que Él nos da, porque todo es de Él. Cuando honramos al Señor con esos bienes, en mi corazón ocurre un ensanchamiento. Y yo sé que todas las personas que han descubierto este principio, que están mirando esta enseñanza, pueden confirmar conmigo y decir amén a esta verdad. Que cuando damos al Señor, algo pasa en nuestro corazón. Nuestro corazón se ensancha para ver más a Dios y vemos los milagros de Dios, vemos las respuestas de Dios. Porque donde yo pongo el dinero, allí estará mi corazón. Cuando yo doy a Dios, el corazón se me ensancha para experimentar su bien. Proverbios 3:9 dice. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes. Cuando yo doy mis bienes al Señor, ¿qué estoy haciendo? Honrándolo. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Las primicias es otra palabra para la primera parte, lo que nosotros llamamos el diezmo, de todos tus frutos. Verso 10. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Tus graneros se llenarán. ¿Qué es lo que va a pasar? Tu corazón abre espacio, tu corazón se ensancha para llenarse con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué tremendo! ¿Conocías esto acerca de la honra? La honra ensancha el corazón. Cuando yo doy a Dios, el granero de mi corazón se ensancha para ser llenado con la abundancia de Dios. Cuando yo no doy a Dios, cuando yo retengo lo que es de Él, cuando yo retengo de honrarlo a Él con mis finanzas, no es que Dios viene con un palo a castigarme. Mucha gente dice, voy a dar porque si no Dios viene con un palo a castigarme. No. No funciona así. Cuando yo no honro a Dios con mis bienes, esto es lo que sucede. Mi corazón se achica. Estas personas, ¿qué es lo que pasa? El Dios dinero, el Dios riquezas ocupa un lugar central en el corazón. Cuando el Dios dinero ocupa un lugar en el corazón, ese corazón se achica, no hay espacio para Dios. Estas personas no experimentan gozo, no experimentan paz, justicia, la misericordia, porque no han aprendido el principio de honrar a Dios. La honra al Señor con nuestros bienes ensancha el corazón y Dios tiene todo el espacio dentro de nuestro corazón para Él mostrarnos las riquezas del cielo, lo que Malaquías 3 llama cielos abiertos. Nadie tiene que ser forzado a dar, en lo absoluto, porque dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Pero enseñamos el dar. ¿Por qué razón? Y honrar a Dios con los bienes. Porque si yo dejo de enseñar esto, yo te estoy robando una bendición a ti. La bendición de que nuestro corazón se ensanche para ver a Dios obrar, para ver a Dios glorificado en el espacio de mi corazón. Y no te lo dice una persona que lo ha escuchado o una persona que lo aprendió quizás por ahí y no lo vive. Lo vivo cada día, cada semana. Y cada vez compruebo, yo aparentemente me desprendo de algo material, pero en realidad Dios ensancha el corazón con cielos abiertos para recibir más y más de Él. ¡Qué bendiciones! Y cada vez es mayor y mayor el gozo, mayor y más grande el disfrutar la justicia, la paz, la presencia de Dios.
Una persona se aferra al dinero, se aferra a los bienes. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona, su Dios es las riquezas. Su Dios es el dinero. ¿Por qué? Porque no puede desprenderse de eso, porque cree que en eso está su vida, su seguridad. Ha hecho del dinero y de las riquezas un Dios. Cuando hay ese Dios, riquezas, dinero en el corazón, Dios dice, yo no tengo espacio para obrar. La honra nos prepara para experimentar todo el bien de Dios. Hay hijos que no aprendieron a honrar y puedes ver cómo lo que experimentan es el mal. Cuando a un niño se le enseña a honrar a sus padres, se está preparando su corazón para honrar a las autoridades que vendrán más tarde en su vida. Jesús aprendió la honra. Lucas 2:52. Todos conocemos este versículo. Vamos a leerlo. Todos saben este versículo o es muy conocido al menos entre muchos. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Wow, todos siempre decimos, y Jesús crecía en sabiduría. Wow, Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Pero muchos no leen el versículo anterior. Retrocedamos al 51. ¿Cómo fue posible ese crecimiento en Jesús? Mira lo que dice. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Por qué en Jesús era evidente un crecimiento en estatura, en gracia, en sabiduría? Por la sujeción. Si Jesús estuvo sujeto, si Jesús siendo Dios estuvo sujeto, ¿qué hay de nosotros? Con mayor razón, ¿verdad? Pero la deshonra produce camino de muerte y condenación. La deshonra produce un gran daño. Hay un gran daño que hacemos cuando no enseñamos a honrar. Mira lo que dice Éxodo 21:15. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Todo hijo que hiere a sus padres, sea físicamente o emocionalmente, con pensamientos, con palabras, hay una condena de muerte sobre ese hijo. Hay un juicio. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Más adelante, ahí mismo, el versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Esto explica por qué muchas personas en su juventud o aún siendo adultos jóvenes mueren tempranamente. Se les apaga su lámpara porque no aprendieron el camino de la honra. Las cárceles estarían vacías si hubieran habido padres que enseñaban a esos chicos el camino de la honra. Los centros de adicciones, en fin. ¿Sabías tú que hay 2 listas de personas mencionadas en el Nuevo Testamento que están bajo el juicio de Dios? Hay 2 listas completas de grupos de personas que están bajo el juicio de Dios. La una es Romanos 1 y la otra en 2 de Timoteo 3. Y en ambas listas aparecen, adivina quiénes, los que deshonraron a sus padres. Romanos 1:28. Y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Verso 30. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. ¿Y qué más? Desobedientes a los padres. La otra lista está en 2 de Timoteo 3, verso 2. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Léalo usted. Desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. El siguiente pasaje habla en general de una generación que no honra. Vamos a ver Proverbios 30. En este pasaje habla de una generación que no honra a su padre y a su madre.
Empieza con el versículo que habla de honrar a los padres y también termina este pasaje con un versículo que habla de la honra. Este pasaje tiene al inicio un versículo de honra a los padres, termina con un versículo de honra, pero el texto que está en el medio es la consecuencia que viene por esa deshonra, por la deshonra a los padres. Proverbios 30:11 dice, hay gente, la palabra original es hay generación. Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Wow. Hay una generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Gente que se tiene por pura. Gente que se cree pura, pero no está limpia de su inmundicia. Gente de ojos altivos. Ponle atención a esto de aquí, por favor. Gente de ojos altivos cuyos párpados se alzan en arrogancia. Arrogantes son. Gente cuyos dientes son espadas, sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. ¿Qué tiene que ver la sanguijuela? Esa generación que no bendice a su madre, que maldice a su padre, esa generación que no honra a sus padres, gente de ojos altivos, gente que devora con sus palabras, son como esa sanguijuela. ¿Qué hace la sanguijuela? Solo pide, demanda, dame, dame. Creo firmemente que estas líneas describen la generación de derechos y privilegios que estamos criando hoy. Estos versículos describen esta generación de derechos y privilegios que hoy en día estamos criando. Esa generación que solo piensa en beneficios, derechos. Solamente piensan, muchachos que solamente piensan en satisfacer su ego, satisfacer sus caprichos y que no han sido corregidos ni sujetados para aprender respeto, aprender honra. No han sido sujetados para cumplir con sus responsabilidades. Es tiempo que como padres nos levantemos y no nos tiemble la mano a la hora de corregir. Es la hora de enseñar honra. Hay tres cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá basta. Continúa diciendo este pasaje. Dice cuatro cosas que no se sacian. Verso 16, el Seol, el infierno. La matriz estéril. La matriz estéril no puede concebir, recibe semilla y no puede concebir. La tierra que jamás se sacia de agua. Y el fuego que nunca dice basta. Pero hay una quinta. Mira, verso 17. Al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Esa generación que no honra a sus padres, esa generación de demandas, de derechos, de privilegios, ¿sabes lo que dice el Señor? Vendrán los demonios y los demonios no se saciarán de consumir esa vida. Vendrán, dice, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Ese joven, ese niño que desde pequeño no se le enseña el camino de la honra, más tarde, pasado, es presa de demonios que vienen a consumir su vida. Los versículos de la mitad hablan de esta generación de derechos, esta generación de privilegios. Exigen, dame, dame. Y son como la sanguijuela que chupan la sangre de las personas y nunca están saciadas. Cuidado. No crecieron con el principio de la honra. La deshonra jamás se sacia de drenarte de todo el bien de Dios. Si la honra te hace ver el bien, la deshonra nunca se saciará de drenarte de todo el bien de Dios. Joven que me escuchas, aún niños, aprendan a honrar hoy para que puedas experimentar todo el bien de Dios. Honra, ¿qué significa honrar? Respeta, reverencia, estima, valora. Hoy es el tiempo de aprender eso. Mañana vas a ver todo el bien de Dios.
Hoy es el tiempo. Romanos 12:10. ¿A quién tenemos que dar honra? ¿Quiénes son las personas que debemos honrar? La lista es grande. ¿Sabes por qué? Que todas las personas que nos rodean merecen honra. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dando preferencia unos a otros. Que nuestras relaciones sean relaciones que se caracterizan por la honra. Doy gracias a Dios porque a lo largo de mis años, Dios me ha permitido compartir con personas a las cuales estimo muchísimo y hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar, servir juntos al Señor. Y aunque los años han pasado, en nosotros no se aplica esa frase del mundo, la familiaridad engendra desprecio. Porque mientras más nos conocemos en el Señor, y aunque conozcamos nuestras imperfecciones, eso no me da lugar a deshonrar a nadie. Doy gracias a Dios por este equipo que estamos hoy aquí, dando este paso de fe, estar aquí esta mañana. Que Dios guarde nuestras relaciones siempre en honra. Y para mí, tú eres importante. Y siempre la honra tiene que ser el respeto en el corazón. Tú no puedes honrar de labios. La honra es un camino en el corazón. Se honra con el corazón. Esposos, honren a sus esposas. Esposas, honren a sus esposos. Cuando Hitler convirtió de Alemania la nación tan perversa por medio del nazismo, él les enseñó a los hijos que si sus padres no estaban de acuerdo con el nazismo, los entregaran. Él les enseñó a deshonrar al padre y a la madre. Satanás fue tras esa generación y la condujo a la violencia. Y tercer principio glorioso respecto a la honra te conduce al destino de Dios. La honra te conduce al destino de Dios. La honra primero te prepara para confiar, te prepara para creer. La honra te prepara para ver todo el bien de Dios y la honra te conduce al destino de Dios. Deuteronomio 5:16, que lo leímos, dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. La victoria de Cristo en la cruz te ha dado una tierra. La victoria de Jesús en la cruz nos entregó una tierra. Tienes que decir amén. Él nos entregó una tierra por medio de su victoria. Ya nos pertenece la tierra de nuestra heredad. Y esa tierra, lo explicábamos hace 2 domingos, esa tierra es todo lo que Dios nos ha dado para administrarlo. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros cónyuges, las relaciones, proyectos, negocios, todo lo que Dios nos da. Ningún enemigo tiene derecho a permanecer en esa tierra, porque Dios te ha dado esa tierra por su victoria en la cruz. Y Dios tiene un llamado y un destino en tu vida. Si tú honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y vivirás largamente en el destino. Si tú aprendes el camino de la honra, si tú aprendes el camino de honrar, de estimar, de reverenciar, de dar honor, entonces vivirás largamente el llamado que Dios tiene para ti. Dios tiene un destino, una tierra prometida para ti. Ahora quiero aquí hacer una salvedad. Muchos estarán preguntándose, pero bueno, ¿hasta qué punto es la honra y la obediencia? Obviamente, hay padres que exigirán a sus hijos, aun cuando son adultos, cosas que salen del parámetro de Dios, que salen de los principios de Dios.
Cuando decimos que hay que honrar a los padres, no estamos diciendo que hay que obedecer en las cosas que claramente violan la ley de Dios. Por ejemplo, hay padres cuyos hijos llegan a conocer al Señor. Y entonces esos hijos comienzan a buscar a Dios y esos padres empiezan a prohibir a esos hijos buscar a Dios. A esos hijos yo apelo y yo les motivo, yo les animo. Sé creativo para mostrar la honra de Dios a ese corazón mientras tú buscas también al Señor. Pero muchas veces no ganamos el corazón de los inconversos porque nuestras propias vidas les deshonran. Cuando tenemos tiempo con ellos, los deshonran. Aquí voy a hablar a nuestras hermanas mujeres, damas. Algo que yo espero que lo reciban de parte del Señor. Yo entiendo que hay muchas veces, hombres incrédulos a la palabra. Hombres que no honran la palabra de Dios. Hombres que son desobedientes a la palabra de Dios. Y ustedes, mujeres, buscan al Señor, quieren buscar al Señor. ¿Cuál es el camino para ganar a ese esposo para Dios? La honra. Obviamente no vamos a obedecer a ese esposo en cosas que claramente violan lo que Dios nos ordena. Pero mujer, y también hablo a los hombres, honren a sus cónyuges, hagan un camino en el corazón de honra. Y dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, ustedes los van a ganar sin palabras, solamente por su conducta, esa conducta pura de honra. Ahí está la clave de Dios. La honra prepara y te prepara para ver el bien de Dios y los milagros de Dios. ¿Cuánto cambiaría todo si nosotros aprendemos el camino de la honra? Aleluya. Mateo 15, versículo 1. Se le acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ok, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? No es que Jesús está dándoles la aprobación en la afirmación de ellos de que Jesús está quebrantando la ley. Jesús cumplió todo el espíritu de la ley. Pero ellos estaban enseñando mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que estaban enseñando? Mira lo que dice el versículo 4. Jesús está hablando. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre, quien maldiga a su padre o a su madre, que muera. ¿Verdad? Ya lo leímos esos versículos. Jesús está citando esos versículos. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que tú puedes ser ayudado, papá, mamá. No necesito honrar a mi padre y mi madre. En lugar de yo ayudarte en tu edad avanzada, lo voy a poner para otros propósitos que suenan aparentemente buenos. Esa ley habían creado ellos. Esta gente, estos religiosos, habían creado una ley que no estaba y que contradecía la ley de Dios de honrar. Y esta ley decía: mira, si tú lo que vas a hacer se lo vas a dar a Dios, tú ya no necesitas enseñar, ya no necesitas honrar a tus padres en su vejez. Versículo 6. Cualquiera que dice eso ya no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Ninguna tradición puede quebrantar el mandamiento de la honra. Ninguna tradición, ninguna enseñanza. Recuerda, la honra prepara tu corazón para ver a Dios obrar. La honra prepara tu corazón para creer. Por lo tanto, no hay tradición, no hay mandamiento que valga para invalidar la honra. Jesús termina diciéndoles: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque la honra no es lo que dices, la honra es lo que haces. Y lo que haces en tu corazón. La honra no es lo que dices, la honra es lo que haces en tu corazón. Hay mucha gente que honra de labios y palabras bonitas, palabras que halagan, pero en el corazón
cómo quisiera vengarme de esto. Cuánto celo tengo, cuánta envidia tengo de esto. Y de labios, honramos. No, la honra es en el corazón. ¿Cómo piensas en tu corazón de aquellas personas que Dios te ha llamado a honrar? ¿Cómo piensas en tu corazón de aquellas personas que Dios te ha llamado a honrar? ¿Cómo piensas? Ahora, ¿qué pasa si tienes padres que son malos o que han sido malos? Algunos quizás crecieron con padres inconversos. Algo que es peor, otros se criaron con padres cristianos que fueron malos. Cristianos, usted me entiende, entre comillas, y creo que esto es peor que crecer con padres inconversos, con padres religiosos. No, padres religiosos, padres que no se han convertido genuinamente, le hacen un grave daño a sus familias. ¿Qué es lo que pasa con estos padres, entre comillas, religiosos, cristianos, pero que con su conducta hacen daño a sus familias? Se llenan la boca de Dios, pero deshonran a sus cónyuges, a sus hijos. Yo creo que eso debe ser pesado para alguien. Debe ser pesado para un hijo. Y a muchos hijos yo quiero hablarles hoy. Debe ser pesado para ti probablemente haber crecido en un hogar donde se llenaban la boca hablando de Dios, pero con sus conductas hacían otra cosa. Eso debe ser gravemente doloroso. Ahora la pregunta es, ¿cómo honro a unos padres que fueron malos? O a padres que fueron inmorales. Quiero decirte esto. Solamente Cristo, el único que pudo honrar genuinamente a todo el que merecía honra, es el que puede honrar. Debemos darle gracias a Dios por unirnos a Cristo. ¿Qué hacer si no puedes honrar? Decirle, Señor, gracias, porque tú me uniste a Cristo. Yo en mis fuerzas no puedo honrar, pero Cristo en mí sí puede honrar. Hoy yo me deleito en el hecho de que tú en mí haces lo que para mí es difícil. Ese padre me hizo daño. Esa madre probablemente me hizo daño. Cual sea tu caso, hoy yo quiero animarte en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Tú tomes de la honra y el perdón de Cristo para que tú puedas perdonar y honrar a tus padres. Ese padre que te abandonó, te hizo mucho daño. Ese padre actuó de esa manera porque ese padre a su vez fue criado en un lugar de deshonra. O en un hogar donde Dios no era el centro. Tú no sabes por qué cosas tus padres tuvieron que pasar. Y ellos no tienen la verdad que tú tienes ahora. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Tú tienes hoy al Espíritu Santo. Muchos padres quizás se criaron en iglesias religiosas, ritualistas o legalistas, pero nunca conocieron el poder de Dios. Mis padres no son perfectos. Y he aprendido, Cristo en mí los honra a ellos. Tienen muchísimas más virtudes, pero conozco también sus imperfecciones. Pero ninguna de esas cosas me da el derecho de deshonrarlos. ¿Los he deshonrado? Sí. Muchas veces han habido momentos donde ciertamente he actuado con deshonra, pero inmediatamente el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Es el tiempo. No dejes pasar el tiempo. Arregla, humíllate, reconoce tu error. No hay condenación para ninguno de los que están en Cristo Jesús. Y si alguno de nosotros hoy esta palabra habla, que quizás probablemente has estado en un camino de deshonra, hay gracia y hay perdón. Y la cruz tiene abundante misericordia para que tú puedas tomar el amor que Dios te da y con ese amor tú entonces puedas ir, humillarte, pedir perdón y decir, perdóname por haberte deshonrado. Perdóname por haberte faltado. Cristo en ti perdona a ese padre que te falló.
Cristo en ti lo hace. Muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué Dios tuvo que ponerme en esta casa? Muchas veces Dios permite que pasemos por circunstancias específicas para Él mismo llevarnos a través de esas situaciones, con el fin de que podamos ministrar a personas que nadie más las puede ministrar. Dios te permitió pasar en un hogar en esas condiciones y ser criado en un hogar así para que a su vez tú puedas ministrar a otros con la misma consolación con que tú fuiste consolado. Para que tú puedas ministrar a otras personas que pasan hoy por esas mismas circunstancias. Quiero cerrar este mensaje hablando de la honra. Hemos hablado de la honra. Y yo quiero hablar a las madres y a toda mujer que anhela ser madre. Yo quiero decirte, mujer, que nadie menosprecie el llamado supremo del cielo. Mujer, nadie menosprecie el llamado supremo que el cielo te ha dado. Mujer, no aceptes la mentira de este mundo, que mucho mejor es ser profesional antes que ser madre de aquellas generaciones que Dios escogió para levantar hijos e hijas, hombres y mujeres con el corazón de Dios para establecer su reino en esta tierra. No pienses que es mejor una profesión antes que ser madre de generaciones que van a establecer el reino de Dios en esta tierra. Son buenas las profesiones. Si Dios nos da la oportunidad de estudiarlas, estudiémoslas. Pero mujer, no aceptes la mentira que una profesión vale más que ser madre. No, aprende a valorar como Dios valora. Y Dios valora el ser madre, porque en el vientre de una madre, del vientre de una madre, Dios levanta las generaciones que establecerán el reino de Dios. Por eso te honramos hoy. Mujer, no aceptes la mentira del sistema que tu ganancia es mayor cuando estás fuera que cuando estás con tus hijos, guiándolos para amar a Dios con todo su corazón. Mujer, no aceptes esa mentira que mayor ganancia tienes afuera que estar en tu casa guiando a tus hijos en el temor de Dios. Déjame decirte, la ganancia no se compara. La ganancia que tú estás sembrando es para la eternidad, cuando tú guías y cuando tú pasas tiempo instruyendo a tus hijos en el temor del Señor. No aceptes esa otra mentira. Mujer, no aceptes la mentira de este mundo, que los hijos son un estorbo o una carga. Tristemente, lamentablemente, el sistema ha metido una idea en nuestros corazones: los hijos son una carga. Y las parejas muchas veces se casan y dicen, no, solo vamos a tener hijos muchos años después. Tú y yo no somos Dios para decidir cuándo los hijos vienen. Él es el Señor y Él es el que da los regalos como Él desea. Herencia del Señor son los hijos. Porque muchas veces abrazamos esas mentiras, muchas veces entonces el enemigo encuentra el lugar y el terreno para atacar vidas, familias, con diferentes trastornos, esterilidad y tantas cosas. ¿Por qué? Porque abrazamos esas mentiras. Mujer, no aceptes la mentira de que los hijos son una carga. Ellos son herencia de Dios. Ellos son los hijos que Dios ama. Mujer, no aceptes la mentira del mundo que el hogar es algo anticuado y pasado de moda. Tu seno materno y el hogar son el cuartel de entrenamiento del ejército que Dios usará para hacer temblar a las tinieblas. Tu misión de parte de Dios es de mayor, escúchame mujer, tu misión de parte de Dios es de mayor trascendencia que la misión de la NASA, que la misión de los servicios de inteligencia de las naciones más poderosas del mundo. Mujer, tu llamado no es comparable a la gerencia de la multinacional más importante. Mujer, no aceptes la mentira que el trabajo del hombre es más importante que el tuyo. Tu valor es Dios y tu llamado vino de Dios. Hombres y mujeres tienen el mismo valor delante de Dios y reconocemos que ese Dios maravilloso nos creó diferentes, pero con roles complementarios. Mujer, hoy declaro sobre ti el carácter de la mujer virtuosa. Mujer que amas, mujer que perdonas, mujer que entrenas, disciplinas, corriges y trabajas.
por el poder de Cristo que está en ti. Si podemos ponernos de pie en el lugar donde nos encontramos. Yo quiero declarar esta poderosa bendición sobre ti. Ruth 4, versículo 11 y 12. A toda mujer, madre o que anhela ser madre, el Señor quiere bendecirte en esta hora. Hemos aceptado lamentablemente mentiras del sistema. Esas mentiras, hoy el Señor las rompe con su verdad. No más mentiras. Abraza hoy tu libertad. Abraza hoy tu salvación. Ruth 4, 11, 12. Mujer, el Señor te habla. Levanta tus manos. Esa es tu bendición. Agárrala. No importa el estado, no importa el pasado, no importa la estación espiritual en la que te encuentras. Esta bendición yo la declaro hoy sobre ti. El Señor habla sobre ti hoy. Mujer, recibe hoy. Que el Señor haga que tú seas como Raquel y como Lea, que edificaron la casa de Israel. De ellas descendió toda la nación de Israel. Hoy el Señor habla sobre ti, bendición para levantar hijos que temen a Dios. Tú edificas la casa de Israel. Mujer, como Raquel y Lea, tú edificas la casa de Dios. Declaro que tú prosperas en Efrata. ¿Qué es Efrata? La casa de abundancia, de prosperidad fructífera. Mujer, no importa si estás sola sin un hombre, el Señor te dice: yo te bendigo. Yo soy tu provisión. Y yo te bendigo en Efrata, es decir, en Cristo, la casa de abundancia, la casa de prosperidad fructífera. Que tu familia sea famosa en Belén, el lugar de alimento. Belén, casa de pan. Tu familia tendrá un buen nombre. No serás conocida como una mujer de vergüenza. Yo quito toda vergüenza de tu vida, dice el Señor. Y hoy el Señor te da un buen nombre. Tú serás conocida con un buen nombre, de que tus hijos temen a Dios, que tus hijos aman al Señor. Ese es el nombre que hoy tú recibes. Y que el Señor te dé descendientes, que el Señor te dé descendientes cuyas vidas expresen la vida de Jesucristo caminando sobre la tierra. En el nombre de Jesús te bendigo. Tus hijos no serán de vergüenza. Tus hijos no serán para el enemigo. Tus hijos vienen de Dios y tú los envías hacia el Señor. Tú se los entregas a Dios de regreso. Tus hijos establecerán por medio del Espíritu de Cristo el reino de los cielos en la tierra. Sé bendecida, mujer, en el nombre de Cristo. Hoy tu Dios habla bendición sobre ti. En el nombre de Cristo. Ahora todos juntos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, vamos a apropiarnos. Es nuestro el Espíritu de Cristo. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu salvación, porque fui unido a ti. Ahora estoy unido a Cristo. Ahora estoy unido a Él. Y mi vida te pertenece. Yo soy uno contigo. Ahora, Jesús, tú honras a través de mí. Yo no puedo honrar, pero tú honras. Yo honro al que merece honra con tu honra. Yo perdono a aquellos que me hicieron daño. Mis padres me hicieron daño, o un familiar me hizo daño. Quien sea, declara: yo perdono con el perdón de Cristo. Yo amo con el amor de Cristo. Yo honro con la honra de Cristo. Señor Jesús,
Levanta una generación que honra a la autoridad visible, para que entonces sus corazones estén listos y sean ensanchados para honrarte a ti. Seremos guiados y dirigidos por tu voz para establecer tu reino aquí en la tierra. En Cristo Jesús. Gracias, Señor.